Noches. Buenas noches, Lick. Igualmente, compañerito. Igualmente. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto. Igualmente, gracias. Bueno, vamos a reiniciar el cursito. Hoy, pues, es más que todo una charla de un conversatorio que tengo sobre un tema que quedó un poquito en el tintero y es importante que lo abordemos. Se da el caso, es lo que suele suceder aquí en nuestra estructura social, donde existen grupos de personas o de las comunidades, donde hay autoridades de las comunidades que ellos administran justicia, donde alguien por un robo, por violación, incluyendo cualquier otro delito o secuestros, vienen las comunidades, hacen los juicios públicos y de una vez los condenan y de una vez ejecutan la sanción. Hay que darle, si consideran que son 20 azotes, hay que darle 20 azotes, hay que quitarle el pelo, le quitan el pelo, hay que ponerlos a caminar de rodillas en maíz, pues hay que hacerlo. Y ahí está la comunidad pues diciendo, bueno, se hizo justicia y tal cosa y se expulsa de acá y todo el asunto. O simplemente después de los setazos que pide perdón, pide disculpas y después el papá todavía lo regaña y todo el asunto. No estoy hablando de linchamientos, ¿verdad? Linchamientos ya sabemos que es aparte, porque linchamientos es dar muerte a personas, también por comunidad o grupos, por ahí en cualquier lugar donde el pueblo está enardecido y hace injusticia por su propia mano. En este caso no me estoy refiriendo a la justicia constitucional que miramos nosotros por televisión o por la prensa o vimos por las radios, esos aspectos que han pasado mucho y que siguen pasando y que mucha gente lo celebra diciendo, bueno, qué bueno, si es una justicia rápida y una vez, pero hay otra gente que dice, no, pero ¿y el debido proceso y el derecho de defensa y dónde está? Ahí empieza la discusión. Lamentablemente en Guatemala no hay mucha discusión sobre muchas cosas, no se discute, más que todo se discute, son cuestiones políticas, pero ya sobre estos temas más dogmáticos es poco la discusión o casi nula, y por eso no avanzamos, pero sí vale la pena discutirlo, poniéndose en lugar usted del procesado o del sindicado. La pregunta ¿es correcto o es incorrecto esa clase de justicia? Esa es la pregunta que le lanzo para ver quién de ustedes puede exponer con total normalidad y tranquilidad, por favor, porque la idea aquí es participar y escuchar. Los escucho. A ver qué piensan. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Mucho gusto. Igualmente, gracias, don Fernando. Pues con relación a eso, pues es un tema que a usted como estudioso del derecho y todo eso, y nosotros como estudiantes, en la perspectiva que tenemos es que la población ya no confía en las autoridades que ahora pues tenemos, ¿verdad? Que ahí sí que todo el aparato de justicia y todas las formas, los mecanismos que cómo se dan los procesos son tardíos, ineficientes, y la gente ya está bastante harta de eso. Y por la poca capacidad también que tiene la Policía Nacional Civil de responder o de prevenir los delitos, la gente opta por ahí sí que hacer la justicia a su propia mano, ¿verdad? Y piensa en lo más radical, ¿verdad? Que es la muerte o la desaparición o el linchamiento, ¿verdad? Entonces creo que a eso radica esas actividades ilegales que la gente comete al hacer justicia con su propia mano, solamente. Muchas gracias. Solo para aclararle, yo aclaré que no estoy hablando de linchamientos, esa parte. Linchamiento sí, definitivamente. Estoy hablando de la justicia constitucional que hemos visto. La pregunta ¿es correcto o es incorrecto el tema de la justicia constitucional? Utilizando esos métodos que contravienen obviamente otras garantías, otros derechos de las personas. Pongámonos como los que vamos a ser juzgados en ese grupo de la comunidad. ¿Es correcto esto o no es correcto?
Yo siempre he dicho que después de la huelga de valores como que hay algo ahí que ya va, don Alan. Cuénteme, don Alan. Buenas noches. Bueno, desde darle la razón al compañero, lastimosamente las autoridades y la justicia dentro de nuestro país es un poco tardía. Las personas optan por tomar y dar la justicia por sus propias manos. Sin embargo, el derecho consuetudinario, ¿no? Perdón por la palabra, es que se me traba. Consuetudinario. Lo veo un poco ilegal, violenta un poco el debido proceso de una persona, que se le escuche en un juicio, que tenga derecho a defenderse. Obviamente, lastimosamente, pues comete un delito que a plena vista se ve que sí lo cometió, sí legal lo proteja. Si hablamos legalmente. Gracias. Excelente, don Alan, excelente. ¿Qué otro comentario por ahí, por favor? Doña Jocelyn, cuénteme, doña Jocelyn. Buenas noches, licenciado. Pues la verdad, completando, ¿verdad? Lo que decían los compañeros, pues del todo bien no está. Como usted decía, pues pongámonos en la posición de la persona que va a ser juzgada, ¿verdad? Es cierto que se van a perder pues muchas garantías, ¿verdad? Que regula nuestro documento normativo, pero hay algo especial en este derecho consuetudinario, ¿verdad? Y que son los últimos vestigios de la cultura maya, pues es una cultura que de una u otra manera pues se fue eliminando y hoy por hoy es como muy poco lo que nos queda de sus costumbres y la manera en la que ellos se manejaban, ¿verdad? Y pues por lo mismo es que se sigue aplicando como para, así que guardar lo último que queda de ellos, aunque pues no esté tan avanzado su modo de castigo, digamos así, o de aplicar la ley, puesto que ellos aún no ven la cantidad de cosas, ¿verdad?, que se van perdiendo, como lo sería la tortura, ¿verdad?, lo de la dignidad de la persona, ya irse a golpes y ese tipo de cosas, pues quiera que no, ¿verdad?, va a romper muchas cosas por los cuales los derechos humanos pues han peleado durante mucho tiempo. Mire, doña Jocelyn, encantado, encantado. Tocó un tema más que importante, el tema de la dignidad. Y otro tema que usted tocó es la lucha que ha venido haciendo el ser humano. Me encanta su diálogo, doña Jocelyn, me encanta, me encanta. Igual que los demás compañeros, pero el tema de dignidad es lo más valioso que puede tener el ser humano, y usted lo dijo, la lucha que ha tenido el ser humano, el hombre en la sociedad, la enorme lucha que está haciendo el ser humano por tanta arbitrariedad, tanto abuso que ha venido ocurriendo desde hace siglos atrás. Y esa lucha, ustedes ya leyeron Beccaria, en la época de Beccaria no existían estos derechos que hoy tenemos, estos derechos tan marcados, estos derechos tan innatos, estos derechos humanos que nosotros los mencionamos en cualquier momento. Y cuidadito se nos viola un derecho, ahí va, ahí viene usted, cuidadito porque ya lo tiene innato, pero esos derechos jóvenes no vienen de la noche a la mañana, son de grandes luchas que han tenido nuestros antepasados, nuestros grandes ancestros, han luchado mucho y lucharon mucho. ¿Cuántas muertes no pasaron? ¿Cuántas injusticias no pasaron? Para que ahora nosotros vengamos y disfrutemos esto. Hoy nosotros prácticamente alegamos derechos de cualquier naturaleza. ¿Qué pasa si nos... Sencillo, hoy tenía un plático de un muchacho que le apareció un homónimo en su antecedente penal. ¡Ja! Era así, era de brincos, ¿ve? Un muchacho que es herrero. De brincos. ¿Cómo es posible que me están violando mis derechos? Ahí está. Es un herrero que no sabe nada de derecho, que nunca ha estado en la universidad, creo yo, y alegando derechos. Eso es lo bonito, ya. Mi hija, tengo una hija de 7 años, ahorita cumplir 8, y ya me lega los derechos del niño, el derecho de la mujer, así me lo dice mi hija de 7 años. Dice uno, esta gente ya, ¿y de dónde sabe a sus derechos? Ya lo tiene innato. Entonces,
Pero eso, mi hijita, no es porque ella se la inventó ni que ella haya luchado por esos sus derechos que habla. No. Los ancestros lucharon tanto por estos derechos. Entonces son derechos que nosotros, perdónenme compañeros, no podemos venir a desecharlos, ¿verdad? Porque hay un grupito de comunidad que quiere desecharlo. No, son derechos fundamentales para todos, para todos. Yo siempre digo, y por lo que dijo don Fernando, también muy importante, un cuestionamiento sencillo, poco drástico, pero sencillo también, poco extremo, pero sencillo. ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos ser juzgados? ¿Con un proceso rápido, sin derechos y garantías? ¿O queremos un proceso lento, con derechos y garantías? ¿Qué preferimos? Les pregunto a ustedes. Si ustedes van a ser juzgados, porque ojo, nadie está libre de un juzgamiento, jóvenes, nadie está libre. Nosotros miramos ahora a los pandilleros, a los mareros, a los asesinos, pero puede ser que usted pueda ser un día sindicado falsamente. Puede ser que usted sea acusada falsamente una vez. Pues todo nos puede pasar. ¿Y qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Un proceso rapidísimo, sin garantías y sin derechos? ¿O queremos un proceso lento, pero con garantías y procesos y derechos? ¿Qué queremos? Les pregunto. ¿Qué queremos? Con ese extremo. ¿Qué queremos? Un proceso lento con garantías y derechos, licenciado. Claro, es lógico, es lógico. O queremos, miren, él fue de una vez, ¿verdad que confesar? ¿Verdad que confesar? Sí, muy bien. Te vamos a dar 20 azotazos, no, 30 azotazos y vas a pedir disculpas y te vamos a poner a caminar sobre el piedrín. Ah, rápido, hasta aplaudimos eso, qué bueno. No, momento. Miramos los derechos que le están violentando ahí. Sus derechos, garantías, esa lucha del derecho de defensa, esa lucha del debido proceso, esa lucha del principio de legalidad. Recordándoles que no hay delito ni pena si no hay una ley anterior. Para recordarles, ¿va? Para recordarles. Entonces, son derechos que el ser humano ha ganado a pulso. Y vuelvo a insistir, los chiquititos ya cuidadito. Tengo otro hijo de 12 años que lo metí a trabajar ahorita en una ferretería y ¿sabe qué me respondió? Estás violando los derechos del niño porque todo trabajo tiene su remuneración. Estas son las nuevas generaciones, ya tienen derechos innatos. Ellos no saben ni qué ley, pero saben que tienen derechos. Entonces, ¿cómo va a ser posible que vamos a destrozar todos los avances que hemos tenido? Yo siempre pongo, cuando lean libros de la Inquisición, pues esos son interesantes. O cuando decía antes, usted es sindicado, aunque sea falsamente, es sindicado de un delito, o era sindicado en ese tiempo la Inquisición, falsamente por un delito. Tenía dos opciones. Tenía. Ya lo dijimos la vez pasada. Confesar y solo lo matamos. Solo lo matamos. Si usted confesa, lo matamos nada más. Ah, pero si usted no confesa, lo torturamos y lo matamos. ¿Qué quiere usted? ¿Quiere volver a esa época? ¿Quiere volver a esa época? Ah, cuando nos toque juzgar al enemigo, sí queremos esa época. Cuando queremos juzgar a mareros, sí queremos esa época. Ah, pero el día que nos juzguen falsamente o no falsamente, ¿qué queremos? Ahí sí no queremos esa época. Ahí queremos garantías. Ojo, señores, las garantías y derechos para todo el ser humano. Para todos. No hay exclusiones. Entonces, son los grandes logros que tenemos que seguir luchando para obtenerlos. No permitamos que por estos aspectos se destrocen para algunos algún derecho y garantías. Pero esto no me lo invento yo de la nada. Esto, ustedes saben que el derecho constitucional siempre se basa en el convenio 169, ustedes lo saben. Hay unas pancartas y la gente siempre, convenio 169, el convenio 169 de la OIT es el convenio que habla sobre los derechos de los pueblos indígenas.
y que está ratificado por Guatemala. Son derechos fundamentales, son derechos humanos. Entonces se habla de que el convenio 169 protege el derecho constitucional. Sí lo protege, pero ojo, aquí es donde necesito que ustedes me ayudan para que ustedes no crean que les estoy mintiendo o estoy reinventándome la rueda. Busquemos ahí en su Google, que ahora está fácil eso, porque ahora ya no hay que ir ni a bibliotecas ni fotocopiadoras, sino lo tienen al alcance de su manita. Búsqueme ahí el convenio 169 y léame alguien el artículo 9 de ese convenio 169. El artículo 9 de ese convenio. A ver qué dice. Y me lo dice despacito, despacito, por favor. Yo lo voy a ir cortando en 3 fases ese tema. El artículo 9 del convenio 169, que ese es el artículo estrictamente para la materia penal del artículo 9. A ver quién lo tiene ya. Ustedes son superbuzos. Cuando inventaron superbuzos, ustedes ya... ¿Se lo puedo leer, licenciado? Por favor. Artículo 9. En la medida... Despacio, despacio. Ok. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional Ahí está. y con los derechos... Parémosle. Mire pues, mire lo que dijo don Marlon. En la medida que ello sea compatible, ojo, en la medida que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional. ¿Qué nos está diciendo ahí, jóvenes? Dice, en la medida que ello sea compatible, o sea, que no contradiga al sistema jurídico nacional. Hay que, y lo dice el mismo convenio 169, no me lo estoy inventando yo, es el mismo convenio el que dice, en la medida que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional. ¿Quién me dice qué es el sistema jurídico nacional? ¿A qué se refiere? Es todo el conjunto de leyes y procedimientos. Ahí está, la Constitución y las leyes. O sea, nos está diciendo el propio convenio 169 que siempre y cuando no contradiga la Constitución y las leyes de un Estado, en este caso Guatemala, con que no contradigan la Constitución y las leyes de Guatemala, ojo, el propio convenio 169. Lo que pasa es que mucha gente solo va al convenio y no lee. Mucho menos el artículo 9. No lo leen. Y dice, siempre y cuando ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y, continúe por favor, don Marlon, y, esto me gusta. Ok. Y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Ahí está, paremos. Mire aquí, le está diciendo, siempre y cuando no contradiga la Constitución y las leyes y tampoco contradiga o afecte los derechos humanos internacionalmente reconocidos. O sea, el derecho constitucional sí se reconoce, siempre y cuando no contradiga la Constitución y sus leyes y siempre y cuando no afecte derechos humanos internacionalmente reconocidos. Ahora, ¿cuáles son los derechos humanos internacionalmente reconocidos? Pues todos. ¿Se recuerdan que yo al inicio del curso les dije, les encargo que me lean los primeros 30 artículos de su Constitución? Porque esos son los derechos fundamentales del derecho penal. Ah, pero usted no crea que el constituyente se lo inventó. No, esto lo copió porque los tratados internacionales reconocidos por el Estado son tratados previos a la Constitución. Háblese de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948 a los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 66 y también del Pacto San José del año 78. O sea, nuestra Constitución es posterior a los pactos de derechos humanos. Y esos pactos hablan todo lo que dice nuestra Constitución, porque el constituyente lo fue a copiar. ¿Y qué dicen los pactos de derechos humanos? Principio de legalidad, es un derecho humano.
Principio, legalidad es un derecho fundamental del ser humano. O sea, no me venga a juzgar a mí con conductas que no estén legales establecidas en la ley y no me venga a penalizar a mí con sanciones que no estén en la ley. Eso es. Eso es. Yo no sé si existe una ley donde le corten el pelo, donde lo hagan caminar de rodillas, donde le den azotazos. No existe una ley. Perdónenme usted, no existe. Son derechos humanos. Principio de legalidad, derecho penal, es un derecho internacionalmente reconocido. El debido proceso también es un derecho humano. ¿Qué debido proceso hay ahí? El derecho de defensa técnica es un derecho humano de los derechos humanos internacionalmente reconocidos. ¿Qué hay abogados ahí? El derecho a un recurso. Ojo, el derecho a un recurso. Usted tiene derecho a impugnar una sanción. ¿Tiene ahí usted derecho voy a plantear apelación? ¿Y qué? Ya está azotado. El derecho a un juez imparcial, a un juez independiente y a un juez preestablecido. Son derechos humanos. Por eso a mí el convenio 169, especialmente el artículo 9, para mí es una maravilla. Es precioso, porque dice, ojo, que el derecho indígena, el Estado debe, porque dice, debe de reconocer las formas de juzgamiento en derecho indígena, porque debe de reconocerlo. Ojo, pero siempre y cuando no contraiga su constitución y no contraiga los derechos humanos. Es muy importante. Ahora, ¿qué dice la Constitución? Hay un artículo que ustedes deben de aprendérselo de memoria, para su vida, pues no para ahorita, para su vida. Es el 203 de la Constitución. 203 es sagrado, sagrado. Y no lo digo yo, lo dice su Constitución, si aquí está su Constitución. El 203 dice independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. Pero vayámonos a los dos últimos parrafitos. Vámonos a los dos últimos parrafitos. Miren los dos últimos parrafitos, qué interesantes. Dice, la función jurisdiccional se ejerce. Miren, es que esto es lindo. O sea, esto no hay para más. Si viniera un extraterrestre, esto lo entiende a la perfección. ¿Qué dice el extraterrestre al leer los últimos dos parrafitos del 203? Imagínese usted cómo se dice. Bueno, vamos a leer los últimos dos parrafitos de la Constitución guatemalteca y dice, la función jurisdiccional se ejerce. La función jurisdiccional se ejerce, dice, con exclusividad absoluta, no relativa, ni tampoco con excepciones. No, dice, la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta. Aquí no permite excepciones. Aquí no está diciendo, exceptuamos los extraterrestres, exceptuamos a la comunidad fulana. No. Está diciendo, ¿quién? ¿Quién es el que ejerce la función de juzgar absolutamente en Guatemala? ¿Quién es? ¿Será el juez, licenciado? No. ¿Qué dice el 203? La Corte Suprema de Justicia. Ahí está, dice, la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales que la ley establece. Aquí no nos podemos inventar que yo me voy a inventar a juzgarlos a ustedes. Y Dios, el día en que yo les diga, a usted lo voy a juzgar porque según mi creencia usted come, Dios, ustedes me linchan. Y con total razón, porque el único que puede juzgar es la Corte Suprema de Justicia y los tribunales que la ley establezca. No hay más. No hay más. Ojo, jóvenes, por eso saquen su Constitución. 203 segundos, dos últimos párrafos. Es más, el último párrafo de una vez tapa el tema. El último, si el anterior es masacre, este es super masacre. ¿Qué va a decir el extraterrestre cuando diga,
Vamos a leer el último párrafo y dice, escuchen, dice, ninguna otra autoridad, es que esto es más tajante todavía, dice, ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Lo dice su constitución, ninguna otra autoridad, por más autoridad que sea, usted no puede administrar justicia. Pero hay choque con el convenio 169, no hay choque, si el mismo convenio 169 lo dice, el artículo 9 de eso dice, el artículo 9 dice, ojo, siempre y cuando permitamos que nuestros pueblos juzguen, pero que no violenten su constitución ni sus leyes, y que tampoco violenten los derechos humanos. Claro, qué lindo. Y dentro de los derechos humanos usted tiene como primer derecho principio de legalidad. Y no lo dice la Constitución solo, sino lo dicen los tratados internacionales. Primero, usted tiene derecho a un debido proceso. Usted tiene derecho a un recurso. Tiene derecho a una defensa técnica. Tiene derecho a un juez imparcial. Tiene derecho a recusar los jueces. Claro. Entonces, jóvenes, por favor, pero eso que estamos viendo a veces, ahí hay que analizar el convenio 169 y ese 203 de la Constitución. Así de simple. Pero, ¿cómo hacemos para lograr ese enlace entre el derecho consuetudinario y el derecho estatal? Eso es lo más importante. ¿Cómo lograr enlazarlo? Pues déjenme permitirme que no sé quién fue una mente brillante en el año 97, no sé, en el año 97, donde se estableció en nuestro Código Procesal Penal una idea maravillosa, pero maravillosa. El Código Procesal Penal nuestro, decimos nuevo, pero ya no es nuevo, bueno, 94, después hubo una reforma en el 97, lindísima, que habló sobre los juzgados de paz comunitarios. Eso me encantó. Y uno cuando lee, está en los últimos artículos del Código Procesal Penal, aparece el juzgado de paz comunitario. Es una cosa lindísima. ¿Y qué dice el juzgado de paz comunitario? Mire, una preciosidad. Si usted lo lee, se enamora de ese artículo, porque logra compatibilizar el derecho consuetudinario con el derecho estatal. No cualquiera crea esas cosas. Pero lo lograron hacer. Uno lee el juzgado de paz comunitarios y dice, se crean los juzgados de paz comunitarios donde la comunidad elige a 3 jueces. Mire qué interesante. La propia comunidad, el propio pueblo va a elegir 3 jueces que son de la propia comunidad, con la idea que los 3 jueces puedan juzgar con base a sus costumbres de esa comunidad. Qué lindo es, porque ahí es donde se logra la compatibilización, que me van a juzgar de conformidad a mi costumbre, a mi cosmovisión. Los jueces me van a entender por qué hice esto, porque él conoce nuestra cosmovisión, él conoce nuestra comunidad. Entonces, en ese artículo habla que se crean los juzgados de paz comunitarios que se integran por 3 jueces electos por la propia comunidad para que ellos administren justicia con base en sus costumbres. Mire qué interesante, qué lindo. Y agrega un poquito más. Y dice, ya electos los 3 jueces, tienen que ser juramentados. ¿Por quién? Por la Corte Suprema de Justicia. Ahí se compatibiliza bien el convenio 169 con el 203 de la Constitución, porque esos son jueces juramentados por la propia Corte Suprema de Justicia y además son pagados por la propia Corte Suprema de Justicia. O sea, se vuelven jueces de la misma Corte Suprema de Justicia, solo que son electos por la comunidad para que los miembros de la comunidad sean juzgados con base en sus costumbres.
Eso es maravilloso. Pero como siempre hay un pero en la sopa. ¿Y qué pasó aquí? Resulta, jovenazos, que hace como unos 12, 13 años fui a hacer una investigación sobre los jueces de paz comunitario, efectivamente, y hace unos cuantos años que estuve en la Corte Suprema de Justicia, lo volví a ratificar. Resulta que esos se crearon en 97, 99, más o menos, 5 jueces que todavía siguen vigentes, los 5 juzgados de paz comunitarios, todavía existen, ahí están. Están en Petén, en Huehue, en Chichicastenango, creo, por ahí están los 5 jueces. 5 juzgados, perdón. Pero resulta que se desnaturalizaron, ese fue el gran problema. Se desnaturalizaron. ¿En qué consiste esa desnaturalización que se dio? Que los jueces de paz comunitarios empezaron a estudiar derecho. Ya se graduaron como abogados, entonces existe una mezcolanza ahí entre el derecho estatal y el derecho de las costumbres de la comunidad. Ya ellos ya se creen abogados y ya juzgan como abogados. Y otro asunto es que la idea era que los 3 juzgaran caso por caso, pero como ahora ya son abogados y ya son jueces casi iguales que los demás jueces, entonces juzgan por aparte los casos. Y una cosa peor, ya se politizó. Ya los líderes de las comunidades pelean por las plazas de esos jueces, porque saben que el poder se ejerce muchas veces a través de la justicia. Entonces, estos son unos grandes rivalidades, hay unas rivalidades ahí enormes en algunas comunidades para poner a sus jueces. Ya se politizó también. Entonces, ya casi, por eso ustedes nunca han visto o nunca habían oído hablar de los juzgados de paz comunitarios. Pero sí existen, el problema es que se desnaturalizan. Y con esa situación, pues, ya muchos no creen en esos juzgados de paz comunitarios. Pero la idea es brillante, la idea me fascina, cómo compatibilizar lo que se logró plasmar en el 97. Pero bueno, entonces era necesario hablarles sobre este tema del derecho consuetudinario, que en materia penal pues hay que obtener y reflexionar lo que dice el artículo 9 del convenio 169 con el 203 de nuestra Constitución para determinar que desde mi punto de vista esto no es correcto porque se violan derechos y garantías ya innatas dentro de la misma población. Muy bien. ¿Comentarios al respecto? Buenas noches, licenciado. Doña Enoe, cuénteme. Solo con una pregunta. Estos jueces de los cuales usted está platicando, ¿cuánto duran en esos puestos? Ese es otro problema, doña Enoe, que ya se volvieron eternos. Son los grandes luchas que están en algunas comunidades porque se los quieren echar. Se volvió político, muy político, los juzgados de paz comunitarios. Doña Jocelyn. Sí, licenciado, es que no me quedó muy claro por qué fue, digámoslo así, un error que los jueces de los jueces comunitarios empezaran a estudiar derecho. Pues definitivamente como no tienen prohibición, ¿y quién le va a prohibir a usted estudiar? Pero a la larga se desnaturalizó, porque ellos ya dejaron de aplicar en sí la justicia más común entre la comunidad, sino que se fueron a la escuela de derecho. Y ahí quiera que no, abrirse a la escuela de derecho, usted se contamina. Lo primero que le enseñaron a usted, ¿qué fue? Usted no puede alegar ignorancia de la ley, y eso fue lo que van a aplicar de plano a ellos. Se desnaturalizó todo. Gracias, licenciado. Ok. Bien, jovenazos. Ahora pasemos a un tema, ya después de lo que es el delito, ya vimos lo que es el delito, ya vimos la autoría de participación, ya vimos los concursos de delitos. Vamos a ver las consecuencias jurídicas del delito. Al establecerse que alguien cometió un delito, obviamente hay consecuencias jurídicas.
Y las consecuencias jurídicas es la pena o medida de seguridad y la responsabilidad civil. Son las tres grandes consecuencias que existen. La pena, pues, es la sanción que se le impone a una persona capaz de ser responsable. Se le impone una pena. A todos nosotros que cometemos un delito, se nos va a imponer pena. Pero al enfermito, al interdicto que cometió un delito, a él no se le puede imponer pena. A él se le va a imponer una medida de seguridad. Esa es la diferencia entre pena y medida de seguridad. La pena se le impone a la persona capaz de ser responsable y la medida de seguridad se le impone a una persona que cometió un delito pero que no es capaz de ser responsable. Doña Scarlett. Buenas noches, licenciado. Disculpe una pregunta. Usted dijo de las consecuencias jurídicas del delito. ¿Podría repetir cuáles? Perdón. La pena, la medida de seguridad y la responsabilidad civil. Gracias, licenciado. A sus órdenes, doña Scarlett. Bueno, entonces, hablando de pena, dijimos que pena únicamente se le impone a la persona capaz de ser responsable. Y en la pena hay penas principales y penas accesorias. Aquí nos vamos a ir lo que dice nuestro Código Penal para evitar problemas. El artículo 41, creo, 41, y habla de las penas, o sea, las consecuencias jurídicas del delito. Las penas, hay penas principales y penas accesorias. Las penas principales se imponen porque el tipo penal automáticamente se establece la pena principal puede ser pena de muerte, pena de prisión, pena de arresto y pena de multa. Pero también están las penas accesorias, que las penas accesorias son las inhabilitaciones absolutas o las inhabilitaciones especiales, que esas inhabilitaciones son accesorias porque dependen de las principales. En cambio, son principales porque no dependen de nadie. Para imponerle una inhabilitación como pena accesoria se necesita una pena principal. Si no, no se puede imponer la pena accesoria. En cambio, la pena principal sí se impone por sí misma. ¿Cuáles son las penas principales? Ya lo dije, la pena de muerte, pena de prisión, pena de arresto y la pena de multa. La pena de muerte, pues, es un tema que lo vamos a abordar posiblemente el martes, un poquitín nada más. Y la pena de prisión, pues, es la que lleva de 1 mes a 50 años de prisión. O sea, la pena máxima en Guatemala es 50 años de prisión. Y tenemos la pena de arresto, que estas hasta 60 días, que especialmente estas se aplican para las faltas. Y la pena de multa, pues es la pena que ya sea como principal o como alternativa o acumulativa existen en los tipos penales. La pena de multa es la afectación que se le hace a una persona que cometió un delito en su patrimonio y es el pago de una cantidad de dineraria. Hay delitos, ustedes lo han escuchado, hay penas que se imponen que son conmutables, o sea, pueden transformarse de pena de prisión a pena de multa. Son aquellas penas que no pasan de 5 años. Las penas de prisión que no pasan de 5 años son conmutables, a excepción que traten de hurto, robo o defraudación tributaria. Ellos son inconmutables. Pero las que son menos de 5 años son conmutables. Ahora, las que pasan de 5 años son prácticamente inconmutables. De ahí viene aquella frase ya hecha que emiten sentencia y dice, se le impone una pena de prisión de 45 años inconmutable. Dice. Es innecesaria la palabra inconmutable porque a la larga ya se sabe que de conformidad con el artículo 50 y 51 son inconmutables. Solo son conmutables de 5 años para abajo. Don Carlos, cuéntenos. Licenciado, buenas noches. Una consulta. A alguien que le dictaron prisión por 30 y fracción de años ya no tiene derecho a rebaja de tiempo. Es algo que vamos a ver el martes. Se llama redención de penas, claro que sí. Ah, ok, gracias. Claro que sí. Eso lo miraremos el próximo martes. Ahora, volviendo al tema, se le impone una prisión de 4 años, esa puede ser conmutable. Se puede transformar la prisión en multa.
Y también en la pena de multa se da la inversa, la responsabilidad personal subsidiaria, y en nuestro Código Penal se llama conversión, lo dice el artículo 55, es cuando la pena de multa se le impone a una persona, ya sea en una pena principal, única o alternativa o acumulativa, pero la persona no la puede pagar. Entonces esa se convierte, la pena multa se convierte en prisión. Eso se llama conversión. En doctrina se llama responsabilidad personal subsidiaria. Y esto sí da mucha lástima y cólera, porque hay muchos delitos que tienen penas acumulativas, quiere decir pena de prisión y pena de multa. Y hay muchos casos, tristemente lo puedo decir, que sé, donde la gente ya cumplió la pena de prisión, pero no puede salir porque todavía le falta purgar la pena de multa porque no tiene dinero. ¿Y sabe lo peor? Es que a veces la pena de multa es mucho más grande convertida en prisión que la pena de prisión en sí. Lamentablemente no existe una alternativa, una salida para la pena multa en el caso que sea pena acumulativa. La única solución sí nos lo da la ley contra la narcoactividad, que en estos casos sí se puede suspender. Eso me encanta, pero en las demás leyes sí no aparece. Ahí tendría que ser una acción eminentemente constitucional la que logre determinar que la pena de multa, cuando es acumulativa, tiene que tener la posibilidad de una alternativa como la suspensión condicional de la pena de multa. Don Carlos Leonel, cuénteme. Esa era mi pregunta, licenciado, lo que le pregunté anteriormente. ¿Cuál? Tiempo. Ok. El tiempo, sí, la rebaja. Sí, Ok. Ahora, don Emerson. En el caso de las personas que no pueden pagar sus multas porque no tienen dinero, ¿no sería una buena idea establecer un sistema, una forma de financiamiento, digamos, para estos casos, donde se les pueda prestar el dinero para que luego se queden pagando? Hay mucha tristeza. Mire, como le digo, en la ley contra la narcoactividad sí permiten la suspensión condicional de esa pena, cuando ya han purgado, obviamente, la pena de prisión. Pero sí, aquí hay más leyes, si no se permite, y hay mucho sufrimiento. Se conoce casos que si la pena de prisión era 12 años, ahora la pena de multa convertida se dan hasta 30 años. Imagínense usted, qué injusto. Se castiga más al pobre en ese sentido, ¿no? Es duro. Yo sí confío en una acción constitucional de esa naturaleza bien planteada para lograrlo. Doña Scarlett. Licenciado, disculpe, ¿cómo dijo que se llama cuando no puede pagar la cantidad de dinero y se convierte en años de cárcel? Conversión, lo dice el artículo 55 de su Código Penal. En doctrina se llama responsabilidad personal subsidiaria. Gracias, licenciado. Ok. Entonces, eso es en cuanto a esta pena, que la verdad es que da pena, porque mucha gente queda, para mí, ya más injustamente por el hecho de ser más pobre, ¿verdad? En cambio, distinto es cuando hablamos de las penas accesorias. Esas son las penas principales. Las penas accesorias, le dijimos, están en el artículo 56 y 57, donde la pena accesoria es accesoria a la principal, depende de la principal. Y la inhabilitación, la absoluta, es cuando del momento en que usted es condenado ya firmemente, ya no tiene derecho a ejercer sus derechos civiles y políticos, ya no tiene derecho a ejercer la patria potestad, ya no tiene derecho a un cargo público. Y la inhabilitación especial, que se le puede inhabilitar por alguna, específicamente una de esas, o una de conformidad al delito, que se le puede inhabilitar para ejercer la profesión de abogado, inhabilitar para ejercer la profesión de notario, inhabilitar para ejercer la profesión de médico o cualquier otra profesión, y la inhabilitación de tener licencia de conducir o inhabilitación de portar armas de fuego. Esas son ya inhabilitaciones especiales que dependen de la pena principal, porque si a un médico
se le condena por mala práctica médica, pues automáticamente el juez le va a inhabilitar para ejercer la profesión de médico, ¿va? Entonces, esa es pena accesoria. Entonces, ahí estamos hablando, ya iniciando a hablar sobre las consecuencias jurídicas del delito, tener presente el tema de las penas principales y las penas accesorias. Ya vamos a desarrollar el resto de las consecuencias jurídicas del delito. ¿Comentarios, compañeros, o preguntitas por ahí? Licenciado, perdone, por ejemplo, cuando habla de las penas accesorias, digamos, la persona cumple con lo establecido que le fue impuesto de la pena en cárcel, y cuando sucede que tienen estas penas, ¿sigue sin la libertad o cómo surge eso? ¿Cómo funciona? No, es que ahí el juez es el que le tiene que decir, porque a veces son penas conmutables. Por ejemplo, a un notario que cometió una falsedad, le pueden imponer una pena de prisión de 4 años, ¿va? Pero como es menos de 5 años, puede conmutar la pena de prisión. Pero aparte de esto, como accesoria, le dejan inhabilitación para ejercer el notariado durante los 5 años. O sea, aunque pueda estar libre, no puede ejercer la notaría durante esos 5 años, porque no puede ser una pena indefinida, ¿va? Tampoco. Pero a un notario, a usted le va a hacer mucho más daño la inhabilitación que la pena de prisión. Ténganlo por seguro. Gracias. El médico igual. Ahora, cuando está guardando prisión, pues prácticamente tampoco puede ejercer, ¿va? Legalmente la profesión. También el tema de los transportistas, estos que andan ahí revolcándose en las carreteras. Esto es fácil, aparte de las sanciones correspondientes penales, como pena principal también está la pena accesoria, la inhabilitación para no conducir. Se les quita la licencia por un determinado plazo. Porque, bueno, insistir, aparte de la pena principal, que es la pena de prisión, la cual puede ser conmutada, pero aparte la pena accesoria. No sé si me entendió eso, doña Enoe, perdón. Sí, licenciado, muchas gracias. O sea que eso se puede aplicar a cualquier persona. Sí, el funcionario público ya puede darle una inhabilitación para ejercer la función o empleado público. Los que especialmente están los delitos contra la corrupción, estos están inmersos en una cantidad de inhabilitaciones especiales. Si alguien es sancionado penalmente por un delito contra la corrupción, prácticamente está ahí la inhabilitación especial de ejercer cargo y empleo público. Y ya no, por más que esté libre, no puede someterse a votaciones, no puede irse a pedir trabajo a un lugar, está inhabilitado. Por eso es que cuando ustedes ven ahorita que están de moda las comisiones de postulación, siempre piden esas constancias a ver si está inhabilitado o no. No, si es duro. Cuénteme, don Andrés. Por ejemplo, así como el presidente, Otto Pérez Molina, ya no puede, él le hicieron esa inhabilitación especial, ¿verdad, Nick? No, porque todavía, yo entiendo que todavía no hay sentencia. Recordemos que él está preso en prisión preventiva. Prisión preventiva, todavía no hay sentencia. Puede hacer que en sentencia salga libre. Ah, muy bien, Nick. Él todavía goza de presunción de inocencia porque definitivamente el Estado tiene la obligación de destruirnos nuestra presunción de inocencia. Y si no lo logra en juicio, sale. Y lo peor que va a reclamar al Estado los 7 años que estuvo preso. O sea, el tema es que a nosotros nos gusta mucho el tema del espectáculo y que queremos meter a todo sujeto preso y que no sé qué. Pero ojo, a veces no hay pruebas. A veces son solo cosas, cuestiones políticas, pero ahí no me quiero meter más. Ah, ok, gracias, licenciado. Hay que esperar los juicios, hay que esperar los debates y hay que esperar las impugnaciones hasta que esté firme la sentencia. Ahí está donde ya está en inhabilitación. Pero imaginémonos que se dé.
Entonces se sentencia y él ya jamás en la vida, hasta por el plazo, bueno, por la edad creo que ya no se puede, pero por un determinado tiempo ya no puede participar en política porque no tiene acceso no va a tener acceso a cargo público. Una consulta, Lick, por ejemplo, ¿hay algún plazo para estar en prisión preventiva? No, debiera de haber. Al inicio sí tenía, el Código Procesal Penal tenía plazo, creo que era un mes, perdón, tenía creo que un año o 6 meses, pero después ya se les dio facultades a los jueces y a la Corte Suprema de Justicia para ampliar cuantas veces sea necesario. Y por ejemplo, si en un caso una persona tiene prisión preventiva, llega a 10 años porque no se le ha dado, bueno, la agilidad o no se han presentado las pruebas correspondientes, pero viene y si lo sentencian, esos 10 años se pasan a rebajarse. Sí, no, cuentan, es parte de la sentencia. Ah, bueno, muy bien. Gracias, licenciado, y perdone. Hombre. Bueno, compañeros, nos miraremos el próximo martes. Se cuidan ustedes un montón. Seguimos viendo. Don Edilberto. Buenas noches, licenciado. Gracias, don Edilberto, cuénteme. Buenas noches. Fíjese que tengo un problema con su clase anterior. Fíjese de que usted el martes pasado dijo que iba a dejar un libro que teníamos que leer, que era el Ladino me jodió. Sí, así es. El problema con ese libro, yo no sé cómo le fue a la compañera que dijo que ya lo estaba leyendo, pero en mi caso muy particular, no sé de los demás compañeros, es que yo no lo encuentro.